¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Vamos a platicar el día de hoy sobre la improvisación en el guapango arribeño, algo que es muy importante y nos dará además oportunidad de hablar también de la relación entre la oralidad y la escritura en esta tradición. Para ello voy a compartir un video. eh, que será nuestra guía. Yo admiro el talento de los grandes poetas o de los poetas que hacen su poesía y se la aprenden. No es fácil, no es fácil para hacerla. Hay que hacerla y hay que aprendérsela uno. El decimal es la... Recuerden, estamos en la parte de la improvisación, es la segunda parte, la que propiamente se llama decimal. Y en el decimal, como bueno, ya lo hemos visto, se utiliza la glosa de cuarteta, es decir, cada uno de los cuatro versos de la planta son, bueno, el primero remata la primera décima, el segundo la segunda, el tercero la tercera y la cuarta la última décima. Es la segunda parte de la poesía. Esos son versos octasílabos, siempre van a ser octasílabos, también regidos por un pie forzado, en donde Se refiere al pie forzado como una estrategia de creación de este tipo de poesía. El pie forzado hace referencia a que ya está, digamos, el último verso con el que se va a terminar, y en este caso, pues ese último verso es el de la planta, ¿no? Por ejemplo, la primera estrofa se termina con el primer verso de la planta, ya está pues fijado el final de la décima. Esto nos habla pues de dos maneras, en principio, de improvisar. La primera, pues con un plan o con un cierto plan que viene a ser, bueno, ya ese pie forzado, ese verso final. Como lo hemos estado viendo regularmente, digamos, las pequeñas estructuras dentro de la décima y dentro, pues incluso de las formas poéticas del cancionero tradicional, no se conforman solamente de un verso, sino regularmente de dos. Entonces, regularmente aquí, en vez de solamente formular un verso, lo que en realidad debe hacer el improvisador es, o intentar hacer, es formular, digamos, un pensamiento, los últimos dos versos, lo que sería una suerte de frase sentenciosa, una frase, dos versos, que además ligan a este tipo de estructura con el pareado, cuando se hace bien o cuando se alcanza a hacer bien esa frase sentenciosa, que además va a ser un par de versos que quedarán muy en la memoria o pueden quedar muy en la memoria del auditorio, porque a veces, en ocasiones, digamos, se puede perder la idea de cómo inició la estrofa, los primeros versos de la estrofa, pero regularmente quedan de manera muy contundente esos últimos versos. Decíamos dos maneras de construir la estrofa, la décima en particular. El otro sería, bueno, ir sin un plan e ir verso a verso. Como también, bueno, hemos visto algún ejemplo cuando se va construyendo solamente en relación a las rimas y solamente se van completando las rimas, lo que perdemos en cuanto a sintaxis, en cuanto a pensamiento discursivo de la estrofa, pues resulta muy importante porque entonces, bueno, sí se completan las rimas, pero deja ahí como un sabor de boca un poco amargo, y ahí está la dificultad precisamente de una buena improvisación, poder completar las rimas, poder hacer un pensamiento, ¿no? Esa cuestión, digamos, sintáctica de la estrofa, y bueno, que todo esto se haga al momento. ¿No? Digamos, son muchas las complicaciones en este sentido de la improvisación, bueno, porque el reto es mayúsculo. cuando terminamos de recitar el decimal, lo último que decimos fue lo primero, la primera línea de la planta. Eso siempre va a ser improvisado. Está en el decimal, lo improvisan porque allí aprovechan para saludar, vamos a decir, a alguna persona que conozcan o los... Como ya habíamos dicho también, esa parte de los saludados resulta muy relevante, bueno, en principio para saludar quizá también al trovador que está enfrente, saludar a personas también del auditorio que son pues muy relevantes, por ejemplo, los padrinos, el padrino de la boda, el comisario ejidal en una fiesta ejidal. También pues hay asistentes que luego son muy recurrentes, ¿no? Gente que es entusiasta de la tradición y que va siguiendo
a los trovadores en distintas topadas, entonces pues también los saludan, ¿no? Aprovechan en ese momento y también, como dijimos en alguna otra oportunidad, es el momento también de plantear el reto al otro trovador, de empezar esa parte de la bravata, del aporreón, como también se le llama, e incluso cuando la bravata o el aporreón están subiendo de tono, es también un momento de hacer un ejercicio anticlimático y en la improvisación, al hacer un saludado, pues se da también esta cuestión anticlimática. Para que el discurso, digamos, fluya de una manera, bueno, por supuesto, satírica, humorística, pero evite lo más que se pueda, digamos, una puya tan directa. O al menos ese sería el reglamento más tradicional en estos momentos. Es de admitirse, y hay que decirlo, que también se está subiendo un poco el tono en cuanto a la bravata, en cuanto a la porreón, e incluso se llegan algunos trovadores a rebasar ciertos límites que antes no, digamos, eran muy censurables. De de la fiesta. No, solamente llegamos a un lugar, luego vamos a un saludo al señor el patrón, el empresario de la fiesta, sea el casero, sea el padrino, quien nos invite. A mí esta cuestión de que le dicen empresario de la fiesta, quien organiza la fiesta, me parece muy significativo porque es una palabra, digamos, muy corporativa, ¿no? En un ambiente, pues, rural, realmente, pues, incluso podríamos pensar más quizá de gestoría cultural, pero bueno, pues ahí está colada esa palabra y bueno, pues, sería interesante, también sugerente, hacer un análisis y empezar a rastrear por qué. ¿No? Aunque también hay que decirlo, puede ser una variante léxica de que en la región a quien organiza una fiesta, y digamos, pues ya sea que venda boletos para esa fiesta o solamente sea una fiesta, aunque sea abierta al público, pero es la persona que va trayendo pues los recursos, los va viendo dónde los va a sacar, trae la música, el sonido y demás, pues se le llama empresaria. Puede ser también una cuestión eso de variante léxica, aunque bueno, habría que hacer una investigación para dirimir, ¿no? Por dónde va el asunto. Damos un primer saludo a él, al que nos invitó. Y le hacemos con la balona. La balona es la que suena el violín. Y la décima es la que uno hace. El violín va acompañando la... Hay aquí también unas diferencias en cuanto a qué significa la balona. Hay quien hace balona sinónimo de décima, hay quien hace balona sinónimo de glosa en décimas, hay quien dice que la balona es la música de los violines o el baloneo en la guitarra, y hay también quien dice que la balona es la manera de bailar. La verdad es que, bueno, esto ya lo hemos visto, a veces una palabra en la tradición oral puede llegar a tener varios referentes y en realidad más que intentar delimitar y hacer exclusivo una palabra para un solo referente, acá lo importante sería entender el contexto y entender, bueno, pues esta dificultad de que a veces pues tiene una palabra múltiples referentes. lo que es la planta de la poesía. Y ya de ahí es el violín lo que hace es tocar la balona, que ese es lo que cantan en el decimal. Ahí es diferente, ya no es la tonada que lleva el guitarrista, eso es diferente. Entonces agarramos nosotros el baloneo de la música. Lo que corresponde a las sinfonías de las balonas, ¿verdad? Que viene siendo como así. En realidad, esta parte del baloneo es un puente musical. Mientras el trovador está improvisando, ninguno de los dos violines toca. Digamos, los violines paran, la melodía en ese sentido, digamos, para. Y perdón, y solamente hay una cuestión rítmica, que es la de la guitarra quinta guapanguera que tiene el trovador en sus manos, y hay un acompañamiento, digamos, discreto también de la vihuela. Pero, digamos, esta parte que nos está mostrando este músico sería más bien la del puente musical entre una décima y la otra, que también, por supuesto, le da tiempo de pensar al trovador cuáles serán esos 10 versos que va a cantar. Puede empezar, digamos, le da tiempo de pensar cómo construir y empezar a construir, por supuesto, su estrofa. Podrán escuchar ustedes que tiene como momentos muy marcados, digamos, incluso que deja, vamos a decirlo así, caer el arco sobre las cuerdas del violín y, digamos,
Esos elementos, por eso también, digamos, hay quien dice que la balona pues se referiría más bien al baile, porque esos elementos pues como de destacar, ¿no? De remarcar esos aspectos del arco sobre las cuerdas, pues serían también o estarían correlacionados con pasos de baile, ¿no? O momentos en los que el baile también se acentúa en la tarima. Ese es un remate del baloneo de la poesía. De ahí entraría la guitarra quinta, chaca, 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 con el rasgueo del trovador. Pues echándole ganas y no desanimándose uno, pues algo alcanza, ¿verdad? Se logra algo. Por ejemplo, como yo siempre he tocado en camarines, los decimales ya los llevo hechos. Eso también es importante decir que, bueno, la cuestión de la improvisación se da más a lo humano que a lo divino. Cuando es a lo divino, que es pues algún camarín, alguna fiesta religiosa, un angelito, como bien se menciona, pues esos versos también se preparan, digamos, antes. Allí no se van a improvisar. Bueno, a lo mejor si uno quiere sí, ¿verdad? Pero siempre los decimales ya van hechos. En un camerino, en un... Por eso también mi intuición de que la música a lo divino es realmente la que sostiene la tradición del huapango arribeño, incluso la tradición a lo profano, a lo humano, porque es también un ejercicio, ¿no? Aunque sea un ejercicio de escritura, bueno, se está ejercitando el octosílabo, se están ejercitando las rimas, y entonces, bueno, mientras que en la poesía quizás se pueden alargar los versos, en esta parte del camarín y de la décima, al ser solamente octosílabos, pues es también una forma, digamos, de repasar el ritmo, de repasar el aire del verso que pudiera ayudar en algún momento dado a ya tener un poquito más como practicado, como entrenado el verso, el aire, los acentos métricos del verso para poder improvisar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que también la improvisación también se ejercita, también se prepara, también se entrena. Cuando se improvisa, digamos, no es que alguien se pare y decide disparates, sino que se improvisa bajo una estructura. En este caso en particular, pues la estructura es la décima, los versos tendrán también sus acentos de intensidad, digamos, también muy, muy marcados, que ayudarán a la memoria, ayudarán a ejercitar, digamos, esa cadena rítmica que ayuda a que las palabras puedan salir y puedan completar una idea discursiva mientras están completando las rimas. Es decir, hay una cierta estructura que sí se puede entrenar, que sí se puede ejercitar para poder llegar a improvisar, aunado a el bagaje lingüístico, léxico que deben tener los trovadores para poder ejercer esta profesión de la improvisación. Pues son cosas de lo divino, ¿verdad? Y en una diversión, pues diremos, son cosas de lo profano de acá, ¿verdad? Y que dice, emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa. Entonces te cantamos para bienes, emperatriz y señora. Vean ustedes, aquí hay varios elementos muy sugerentes. En principio, aquí se nos está mostrando una libreta de los trovadores. Vean ustedes cómo, bueno, este parece ser una libreta tamaño profesional, según se alcanza a ver. Se alcanza a ver también cómo pone la planta, ¿no? Estos primeros 4 versos que serán después los que irá a glosar. Este elemento además nos remite al ser una décima a lo divino, que lo que se está glosando es una oración, ¿no? Una jaculatoria. Si no estoy mal, que es esta de emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos virgen el cielo, con una muerte dichosa, y muy propicia pues para las ceremonias marianas y particularmente para el rezo del rosario. Entonces vemos también, digamos, hay como estas pistas, como estos huellas, ¿no? Que dejan también las décimas y la tradición de la glosa en décimas para explicarnos de dónde viene.
¿no? Aquí sin duda alguna me parece que pues la enseñanza religiosa, eh, los frailes, las misiones que había bueno, en la zona media, bueno, ahí en la zona de San Luis Potosí, que se extienden también a la zona media, a la Sierra Gorda, pues fueron muy, muy importantes. Y todo esto, pues enmarcado, digamos, en una época, pues, donde, digamos, la evangelización, si bien no había iniciado, pues estaba también en consolidación más que en expansión, y donde todavía, pues, elementos, digamos, que tal vez ahora se nos escapan, como que el obispado de Michoacán era también quien gobernaba, digamos, quien tenía en su jurisdicción al gran Bajío mexicano, pues eso nos va dando elementos, ¿no? De por dónde podríamos empezar a rastrear o seguir rastreando esta tradición, tanto de sus orígenes como de su continuidad a lo largo, digamos, de hacia fines del siglo XIX y sobre todo por a lo largo del siglo XX. Con los rayos de la aurora son coronadas tus sienes. Por la gracia que tú tienes, eres tan maravillosa, para que rime con poderosa. La estirpe de Adán llorosa, desde su origen con duelo, buscó en ti a la luz del cielo, emperatriz poderosa. Aquí, bueno, muestra ahí cómo termina con ese décimo verso, es el primero que ya había dicho antes. Viva nuestra raza Aquí también indiana y los... hay un aspecto muy importante. Regularmente cuando terminan de escribir una décima, vean, bueno, pues estas glosas en décimas, vean ustedes, existencia, vivencia, compilación, proscripción, satura, y el límite de esta, su geogretura. Bueno, en fin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un poco lo que también comentaba en alguna sesión anterior, que cuando escriben la décima no escriben los 10 versos, escriben solamente del 1 al 9, ¿no? Como si fueran esos los números matemáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de un solo dígito. Y al final, ¿no? Digamos, en la última décima que glosan ponen fin, ¿no? Es también una tradición muy pues muy, pues que se hace mucho, ¿no? Se cultiva mucho y es curioso porque habría que pensar cuando decimos fines, como si fuera el final de la historia, por supuesto es el final de la glosa en décimas, pero bueno, no deja de ser significativo que el trovador, quien está escribiendo para sí mismo, se da también a sí mismo esta marca, ¿no? Del fin. Pames de San Luis son orgullo, son raíz en la patria mexicana. Y ahí tenemos esos octosílabos que les digo en la escritura, bueno, desde a golpe de vista, bueno, que quizá ahora no se ve tanto, pero a golpe de vista podríamos ver que estos versos son más largos que estos otros serían octosílabos, y ahí es cuando les digo que también este ejercicio de escribir el octosílabo, pues ayuda a la memoria, ayuda a recordar, ¿no? Estas cadenas fónicas también. Esa es la planta. En cada decimal que se va cantando tiene que ir rimando un renglón, una rima de cada renglón de la planta. Ajá. Vean ustedes también en la materialidad cómo está muy bien cuidado esta libreta en particular. Bueno, quizá no se alcanza a ver del todo, pero parece ser una libreta de pasta dura, ¿no? Pensando también en la importancia que tiene, pues que el material perdure lo más que se pueda. Será una libreta que seguramente usará para leer varias veces, si ese fuera el caso, incluso para enseñar a algún joven trovador, quizá algún pariente, alguien que se acerque a él para conocer cómo es esta tradición, pues quizá puede utilizar también esta libreta, es decir, parece haber un cuidado especial, ¿no? Sobre esta libreta. Y bueno, me parece que esto es algo también significativo, incluso desde la materialidad de la oralidad. Vean ustedes, parece una contradicción, pero de ahí también la complejidad del huapango arribeño, que tenga distintos elementos, que tenga distintos aspectos y que, bueno, pues resulten también muy significativos. Entonces, dice, con más de 500 años de luchar contra el destino, lo auténtico, lo genuino se escudriña entre embaraños, clasismo en todos tamaños, la explotación inhumana, contagios de raza hispana y cuantos más avatares, a pesar de los pesares, viva nuestra raza indiana.
3, 4, 5, 6, 7, 8. No, aquí sí puso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sí puso los 10. Sí, por eso me llamó la atención inmediatamente. Entonces aquí ya va la primera parte de la planta que dice viva nuestra raza indiana. Usted tiene que agarrar palabras de donde las encuentre, pero tienen que ir bien acomodadas y rimadas. Y ahí es donde está el detalle. El decimal es muy bueno para uno que le falta, vamos a suponer que práctica o más experiencia, pues sí se le pone un poquito trabajoso. Le comento a la reunión en mis décimas y glosas. Hay también, bueno, ya lo decíamos, un cierto bagaje lingüístico, como decirle al público, eso, la reunión, ¿no? Esa es una palabra, digamos, de la tradición que ayuda además a la rima, que ayuda también a tener un bagaje lingüístico compartido, aunque cada uno dirá, aunque cada trovador podrá decir que son sus versos propios, pues hay palabras compartidas en la tradición, como suele resultar en la tradición oral, o decirle a las personas que van el personal, ¿no? Que también salió en algún otro ejemplo. Son esas palabras, pues, las que van haciendo también ese bagaje de los trovadores como conjunto, pero también que se identifican como del público en su conjunto. De ahí que los lugares comunes sean tan importantes y tan relevantes, no por caer en una creación facilona del verso, sino porque ayudan a la comunicación del bagaje lingüístico de los creadores con el bagaje lingüístico de la comunidad, ¿no? Y entonces así también, digamos, hay una retroalimentación hacia los dos lados, de que se entiendan las palabras en esa conversación y de que las palabras, digamos, del trovador, pues ayuden a la gente también a decir esas cosas que quiere decir. Que unas jóvenes hermosas me hicieron la petición y de todo corazón, del fondo del alma mía. Vean ustedes ya como don Mario González se está acomodando para tocar el violín, porque mientras está esta parte no hay violín, ¿no? Está solamente la guitarra quinta y la jarana. Tal como se me pedía. Y entonces también hay una serie de contextualizaciones dentro de la estructura, dentro de la décima, que tienen que ver también con la repetición de palabras. Y esta repetición de palabras que también es muy común en la tradición oral. Me hicieron la petición y pedía, ¿no? Ahí hay una contextualización. No es exactamente la misma palabra la que se repite, pero sí hay una derivación de la palabra, ¿no? Lo cual también pues es una pues figura poética, ¿no? Esta de la derivación. Y a todos los pongo al tanto, a una familia le canto, a los Rivera García. Y entonces, ¿qué nos queda esos dos últimos versos? A una familia le canto, a los Rivera García. Digamos, más allá de que se repite, digamos, la preposición al inicio de los dos versos, nos queda, digamos, en ese imaginario, nos queda en esa impronta esos dos últimos versos. Si bien esta no sería como tal una frase sentenciosa, digamos, particularmente por el contenido, pues va dando la misma lógica, ¿no? De que sea, digamos, dos versos muy contundentes para que queden, digamos, en la memoria del auditorio, y todo eso se construye con la contextualización que ya hizo antes, ¿no? Aunado a eso, bueno, pues don Guillermo Velázquez, que es este que estamos escuchando, es uno de los que más goza, digamos, de reputación por su improvisación. Y si se fijaron, ahí ya sonaba el violín de manera, pues, más animada, ¿no? Después de no haber sonado, que sería eso, lo que les digo, esos puentes musicales, ¿no? Que hay entre décima y décima, y que es donde, bueno, el público también vuelve a bailar, porque ninguno de los elementos se olvida, ni la parte musical, ni la parte literaria, ni la parte del baile, que se hace en ese contexto de la comunidad, de la fiesta, del ritual, ¿no? Todos los elementos que están ahí, pues quizá no tan de manera evidente, están presentes, por supuesto, pero también hacerlos evidentes, pues es parte también de este trabajo de análisis. Bien, vamos con otro ejemplo de improvisación en décimas, en este caso, que se relaciona con la fiesta que se hace a final de año en Jichú, Guanajuato.
Estamos aquí en el año 2017. Este que vemos en el micrófono es Alexis Díaz Pimienta, es un improvisador cubano. Tenemos a un trovador puertorriqueño, que es este del sombrero, este que está con la mano en la bolsa, que es Omar Santiago. Y bueno, pues tenemos de fondo a la Orquesta Nacional Mapellé, que acompañan regularmente a los trovadores puertorriqueños. De este lado tenemos a Geray Rodríguez Quintana, quien también acompañará la música. Y digamos, en un inicio, en un principio, van a improvisar con la tradición del punto cubano, que es una tradición que comparten, bueno, pues Cuba y las Islas Canarias, ¿no? Otra cosa que es importante decir, y por eso es relevante también del año del 2017, es que, bueno, acaba de pasar el temblor en la Ciudad de México, hubo también un huracán, si mal no recuerdo, en la isla de Puerto Rico, que cruzó, digamos, la isla y por eso fue tan devastador. Y les comento esto porque los trovadores, los improvisadores le pidieron un tema al auditorio, en este caso no pidieron pie forzado, pidieron un tema, y el tema que el auditorio, digamos, sugirió para la controversia fue el del temblor. Entonces ahí vemos también cómo esta labor, ¿no?, de los trovadores es también una labor comunitaria. La gente, digamos, tiene este sentimiento atravesado, tiene este sentimiento, pues, de tragedia, de tristeza, y le pide pues a los trovadores que les ayuden a ponerlo en palabras, ¿no? Para poder precisamente, bueno, hacer una catarsis, para poder, digamos, intentar resolver este sentimiento que tienen con respecto al temblor. Entonces vamos a ver cómo se sucede esta improvisación. ¡Qué satisfacción, Omar, que podamos cantar juntos! ¡Qué satisfacción, Omar, que podamos cantar juntos, juntando seises y puntos, agua de río y de mar! Vean, en esta cuestión, digamos, discursiva, de dar el saludado, de dar la bienvenida, pues hay 6 puertorriqueños, hay punto cubano, hay 2 tradiciones que se juntan, 2 tradiciones como si fueran un mismo, digamos, la misma agua, aunque una sea agua de mar, otra sea agua de río. No vemos aquí también pues esta suerte de metáforas, ¿no?, que se dan también en la improvisación. Quizás sí, habría que decirlo con elementos, digamos, muy, pues muy decodificados, ¿no? Digamos, más llegando al símbolo, al tópico en también, digamos, en tanto que no hay un amplio rango para interpretar, sino que son elementos más bien puntuales, ¿no? En el discurso también es importante. Voy a temblar al juntar nuestros poderes. Después del saludo entra, digamos, esta parte que sería, pues, ya directamente el tema, ¿no?, que se les ha pedido cantar. Quiero hacerlo y tú quieres para que mostremos hoy lo boricua que yo soy, lo cubano que tú eres. Alviso a cámara lenta hoy se subió al escenario. Alviso a cámara lenta hoy se subió al escenario y presentó al legendario poeta de Díaz Pimienta. Hubo unas presentaciones de los trovadores antes de que empezaran a cantar, ese saludo, ¿no?, a la persona que subió y el reconocimiento de, digamos, la grandeza del otro trovador, ¿no? Todo esto en la primera redondilla. Los cuentos de Cenicienta tomaron mucho esplendor, y aunque soy buen trovador y me considero un hombre, cuando mencionó mi nombre ahí empezó mi temblor. Y empiezan también a barajar la idea de temblor y sus posibilidades, ¿no? Aquí quizá podríamos decir que el cuento de Cenicienta
fue por ahí un verso que tuvo que, digamos, colar como calzador para completar, ¿no? La décima, aunque también podríamos decir que, pues al ser el trovador que llega, digamos, de nuevo, como nuevo trovador, digamos, a esta improvisación, pues es la Cenicienta, ¿no? Digamos, el último invitado, ¿no? La invitada más reciente a la fiesta. No le temas al temblor, porque todo el que ha temblado, no. Esta es una estrategia. Esa frase sentenciosa, digamos, o la idea de la frase sentenciosa del otro trovador la toma, digamos, a quien le toca el turno de la improvisación y sobre ella va a improvisar. Esto porque es importante, porque si eso quedó como impronta en el auditorio los últimos versos, pues al retomarlos se nota también no solamente que se le está poniendo atención al otro trovador, sino que hay esa habilidad, ¿no? Para improvisar con versos que han sido dichos muy, muy recientemente. No le temas al temblor, porque todo el que ha temblado es telúrico pasado con un futuro mayor. Yo que soy espectador de los temblores ajenos, yo que busco versos buenos cuando subo a un escenario, tengo un terremoto diario en demasiados terrenos. Dice Alex que un terremoto tiene por dentro que suene. Dice Alex que un terremoto tiene por dentro que suene, pero cada vez que viene acá arriba no lo noto. En ese barajar la idea de temblor, de terremoto, bueno, también la de estás temblando por verme o quizá de miedo, bueno, pues también se baraja un poquito esa posibilidad. Porque este sí es un devoto del arte y del frenesí. Y mira a ver si es así que arriba de este teatro todas las cuerdas del cuatro tiemblan por oírte a ti. Y vean qué bonita figura nos regala Omar, ¿no? Las cuerdas del cuatro puertorriqueño que está aquí atrás, que lo está tocando Tony Mapellé, están temblando por escuchar a Alexis, ¿no? Están emocionadas, están atentas, están ansiosas por escuchar a Alexis, digamos, en referencia también a ese auditorio, a ese público que está ahí, también con esa emoción y ese sentimiento para escuchar a Alexis en ese momento. Yo tiemblo por escuchar a Omar Santiago cantando. Yo tiemblo por escuchar a Omar Santiago cantando. A Tony si está tocando. A Yeray si viene a hablar. A Guillermo el estelar poeta que hay en Hichú. Yo tiemblo como un gurú frente a la imagen que ama. Cada vez que en el programa canta Guillermo en Hichú. Vean ustedes, somos invitados, el que es aquí local es Guillermo Velázquez. Bueno, vamos a darle también, digamos, ese honor, ese saludado, pero algo que sucede y que acontece también aquí es que, digamos, pudo Alexis haber tomado el tema de que temblaban las cuerdas del 4 y en vez de decir, bueno, sí tiemblan por mí porque soy muy bueno, es yo también tiemblo por escucharlos ustedes, yo también tiemblo, tengo ese gusto, esa ansia, ya quiero que suceda, el momento en que ustedes improvisan también para escucharlos. Entonces hay en este primer momento, discursivamente, digamos, ese reconocimiento para, bueno, para los músicos, para los trovadores que están ahí presentes. Yo tiemblo cuando la gente mía en peligro se pone. Yo tiemblo cuando la gente mía en peligro se pone. Y cuando se predispone el peligro más urgente, hubo un terremoto al frente y el fuego se volvió brasa. Y tú sabes lo que pasa, que en la tarima te explico que yo estaba en Puerto Rico temblando por oír en casa. Vean ustedes, hasta la tercera intervención,
¿no? Es cuando ya Omar entra, digamos, directamente al tema del terremoto como un fenómeno natural y las tragedias que esto puede causar. Es decir, también después de esos saludados entramos directamente al fundamento, al argumento, al tema per se que se ha solicitado. Es verdad, hubo un temblor en México y fue muy fuerte. Es verdad que hubo un temblor Y Alexis, lógicamente, digamos, retoma ese tema. en México y fue muy fuerte. El fantasma de la muerte dio vueltas alrededor. En Cuba sentí el dolor en España. La tierra, una fuerza extraña, exhibe en cada momento. Hay que hacerle un monumento a la muerte que nos daña. Bueno, este aspecto va a seguir y vamos a adelantarnos un poco a algunas décimas para seguir escuchando y ver un momento clave de esta controversia. Desafíame a Hay un momento en el que le dice Omar Santiago a Alexis Díaz Pimienta que, bueno, pues se sienta muy cómodo en el punto cubano y que, bueno, por eso, digamos, vamos a decirlo así, no está temblando, porque se encuentra muy seguro, ¿no? Que lo que debería hacer sería cantar en un 6 puertorriqueño para ver si sí es tan bueno, ¿no? Para entrar en otro ritmo, para entrar en otra velocidad también musical. Entonces, bueno, por eso le va a responder que lo puede retar a improvisar en cualquier, digamos, en cualquier ritmo. temblar y pon el ritmo que quieras. Desafíame a temblar y pon el ritmo que quieras y verás de qué manera yo me pongo a improvisar. No me pongo aquí a llorar como un guajiro asustado. Si me quieres a tu lado con ritmo de Puerto Rico, que suene que yo te explico cómo hago, cómo improviso inspirar. Vean ustedes cómo se equivocó, o bueno, cómo hay un cierto error al final de la décima y rehace, ¿no? Es decir, no empieza por completo, sino rehace ese verso y tampoco dice, ay, perdón, me equivoqué, sino que retoma, digamos, la primera palabra que entiende que no le va a quedar el octosílabo y entonces la rehace, ¿no? Una de las maneras que decíamos de solventar el error precisamente en la improvisación es mostrarlo, es llevarlo, digamos, al frente, es podríamos ir a esconderlo en público, ¿no? Como una metáfora, pero en realidad es hacerlo evidente, ¿no? Para que, digamos, esa suerte de disculpa del público que se pediría, pues se dé más por el genio y el ingenio que por una cuestión, digamos, de penitente, dolorosa, ¿no? Una de las cosas también muy importantes y muy relevantes dentro de la improvisación poética es el cuerpo de los trovadores. Hemos visto que han ido caminando de un lado hacia otro, los hemos visto aplaudiendo, los hemos visto, digamos, con un cierto ritmo. Ahora va a apagarse la música, digamos, porque van a cambiar de ritmo, precisamente van a dejar de tocar punto cubano y van a tocar un seis chorreado, y entonces va a tener que parar la música y va a suceder algo bueno que a mí me parece fascinante, ¿no? Esa música, digamos, esa suerte de ritmo que va a quedar ahí, lo van a cargar los trovadores, ya no la música, ya no ese acompañamiento musical de la Orquesta Nacional Mapellé, sino los mismos trovadores van a empezar a chasquear los dedos, van a empezar a aplaudir, van a empezar a pegarle a la tarima con el pie, ¿no? ¿Para qué? Para no perder el ritmo, para no perder, digamos, ese octosílabo que ya está muy impregnado, puesto que ya llevan casi 10 minutos de improvisación y necesitan no perder ese ritmo, no perder ese aire, y entonces al ya no tener la música con la cual pueden, digamos, acompañarse, van a ser ellos quienes van a cargar ese momento. Vean ustedes también cómo hay, pues, expectativa de los músicos sobre qué va a ser Tony Mapete, quien está, digamos, dirigiendo la música para ver, digamos, en qué momento tienen que entrar y cómo van a cambiar. Empieza a tocar con el pie, empiezan a chasquear, ya se siente que se va a parar todo. Ta, pe, pa, incluso, digamos, Alexis canta, digamos, el ritmo para no perderlo, ¿no? Algo fundamental.
digamos, un momento de mucha tensión en este cambio de ritmo donde el cuerpo de los trovadores, digamos, hace evidente la importancia de la presencia del cuerpo, de la presencia también, digamos, de estos elementos. Hemos dicho que la oralidad, uno de los repositorios de la oralidad es el cuerpo de los trovadores, no solamente la memoria, no solamente lo que saben, sino también los gestos que se pueden hacer para recordar algo, para traer a la memoria algo, para explicar algo. Y entonces, digamos, en ese momento en la improvisación, esa parte del cuerpo también tiene, digamos, este elemento muy rítmico, ¿no? Muy musical, para poder eso, tener a la mano, no perder esa parte del verso, de la melodía, del ritmo. Y vean ustedes. Empieza la música y hay un rostro de alivio en los dos trovadores. Alexis incluso va a ir a tomar agua, digamos, en ese alivio, en ese ya la tensión pasó de haber cambiado de un ritmo a otro. Si empezó Alexis en punto cubano, empezará Omar Santiago en el 6 chorreado. Leila. Estas décimas tienen, digamos, una suerte de introducción vocal, musical, que tiene que ver con esto, ¿no? Leila, que además el ay, pues viene de la tradición también de España, ¿no? Que además se mantiene en las décimas en México, en la tradición michoacana, donde se cantan ay antes de ciertos versos, pero aquí hay este Leila, que además no habíamos escuchado en el punto cubano, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo Alexis tendrá que, digamos, acoplarse, traducirse a sí mismo del punto cubano al 6 chorreado. Ahora para improvisar, es diferente. Vean cómo es más rápido el ritmo, cómo es más rápida la música y cómo Alexis no deja de aplaudir, ¿no? Como para empezar a calentar motores. Bueno, sucede que uno dice algo y sucede al contrario. Moreno está empezando a temblar, mas no lo voy a dejar. Yo voy a avisarle aquí cómo es que se canta en sí, porque el verso no se enfoca y hoy hasta la mojiganga está temblando por ti. Ahí está temblando por ti. Ay, Leila. Vean ustedes cómo suena diferente, ¿no? Se parece, pero no es, ¿no? Porque también por esa dificultad, digamos, de adaptarse, no solamente, digamos, es como adaptarse a un dialecto distinto. Los dos hablan en décima improvisada, pero, digamos, hay que adaptarse a esa otra tipo de décima, a esa otra forma de canto en décima, mientras se está improvisando. Es decir, el reto sube, por supuesto, de dificultad. Tú sabes, Omar Santiago, que en esto de improvisar nunca me podrás dejar, porque yo todo lo hago. Aquí ya estamos, digamos, en una parte que sería más como la confrontación, como esa suerte de aporreón o bravata de la topada. Ya estamos directamente en la controversia poética, ya no hay saludo, ya no hay fundamento. Ahora entramos, digamos, directo a la controversia, digamos, al enfrentamiento de los dos trovadores. Tú no me podrás ganar porque yo todo lo hago, ¿no? Entonces aquí sí ya se muestra, digamos, vamos a decirlo así, en esta caracterización del personaje, una suerte de jerarquía superior sobre el otro, ¿no? Porque puede improvisar en cualquier tipo de música, en cualquier tradición. No me acusara de vago, como alguien ya me acusó. Yo a nada digo que no. El arte del repentismo se hace temblar ahora mismo a ti mucho más que yo. Se hace temblar ahora mismo a ti mucho más que yo. Pienso que lo hiciste bien.
Vean ustedes cómo incluso el tema del temblor ha cambiado de ese tema quizá dubitativo, luego el tema serio y ahora 100% humorístico, ¿no? Ahora sí, digamos, tiemblas tú, y, bueno, hay mojigangas en la fiesta, tiembla la mojiganga, pero ya, digamos, en ese sentido más festivo, incluso digamos que esta cuestión del discurso, del saludo, el fundamento, la controversia, va ayudando también a esa catarsis que se pedía en un inicio. Bueno, la confrontación continúa, ¿no? Y hay un momento también acá que les quiero mostrar. Me falta el sombrero, solo me falta el sombrero. Alexis dice que para ser Omar Santiago solo le falta el sombrero. Pues te lo voy a prestar, porque aunque mi me desfrío con este sombrero mío, ya no te vas a cruzar. Entonces todo lo que yo sé, todo lo que conozco está en el sombrero. Si yo te lo presto, no, ya todo te va a salir bien, no te vas a equivocar, ¿no? Vemos también esta cuestión muy teatral, ¿no? Hay una cuestión de teatralidad con estos dos personajes, con estos dos caracteres que están ahí al frente. Y sobre esta idea de personajes, ¿no? Que se enfrentan en esta cuestión de teatralidad, el sombrero sirve también, digamos, como una suerte de puente y de hacer evidente, ¿no? De miren, esto es teatro, ¿no? No nos estamos peleando él y yo, sino que nos estamos confrontando en décimas, ¿no? Un poco más o menos de esto no es la realidad, esto es literatura, ¿no? De alguna u otra manera, aunado a el sombrero, ¿no? Como un símbolo de identidad, como un símbolo de, en este caso, pues ser de Puerto Rico. Y admitir al otro, ¿no? Que también sea de Puerto Rico. Si aprendes a improvisar, como en Puerto Rico canto, y una cosa te adelanto, que si tú ser improvisa, hoy mismo te doy la visa de la isla del encanto. Ay, de la isla del encanto. Olero, ley, lero, lay. Olero, ley, lero, la, la. Olero, ley, lero, lay. Olero, ley, lero, la, la. Lero, ley, lero, la, la. Lero, ley, lero, lay. En la isla del encanto, el sombrero me gustó. Y ahora sí creo que yo no me cruzaré en el canto. Ya tú ves, tú eres mi santo. El sombrero es ajustable. Ya no me siento culpable de lo que de ti te quiero. Yo me callo y el sombrero que te improvisa y te hable. Y estamos entonces también en una... hay elementos dicotómicos, ¿no? Así como había, por ejemplo, el elemento animado, que era el trovador, y el inanimado, que era la mojiganga, ahora, digamos, el animado va a ser el trovador, o continuará siendo el trovador puertorriqueño, y el inanimado será el sombrero, ¿no? También estas cuestiones de objeto animado e inanimado, bueno, de personaje animado e inanimado se dan también mucho en la controversia, ¿no? Y nos habla también de esta construcción de, digamos, dialogismo, ¿no? Donde es necesario las dos voces para construir un discurso, si no estaría, digamos, incompleto. Vamos rápidamente hacia el final de esta controversia, a ver si es aquí. Fíjense ustedes cómo cambió el ritmo, porque hay una forma poética cubana, ¿no? Llamada la seguirilla, que no es la seguirilla mexicana, no es ese 575, que digamos es como uno de los sellos tradicionales de Alexis de Pimienta, pero acá la emoción ha sido tan fuerte, el cambio de ritmo, el cambio de música, la cuestión del sombrero que ahora trae Alexis, esto es, digamos, se ha convertido genuinamente en una fiesta también arriba del escenario que, digamos, Omar Santiago será, ¿no? Quien haga la seguidilla en vez de Alexis. Tío, la voz del buen trovador. Para complacer a Omar, les haré la seguidilla. Para complacer a Omar, les haré la seguidilla, que es donde más vale y brilla el arte de improvisar. Mas yo voy a comenzar, porque es
ese fuera el reto, y aunque mucho te respeto, se cambiaron las funciones y las improvisaciones. Bueno, el chiste de la seguidilla es que son décimas encadenadas, concatenadas, una décima sigue a otra, de ahí lo de seguidilla, ¿no? Digamos, es una retahíla de décimas, y aquí, digamos, hay un robo de mano, ¿no? Empieza Alexis cantando su clásica introducción y empieza Omar Santiago y lo interrumpe, ¿no? Digamos, le roba la mano, le roba la improvisación, que, bueno, es también algo muy significativo de esta controversia en particular. Son del trovador completo, se comenzó en el temblor, se terminó con el frío y entonces se hizo cantío, la voz del buen trovador, el que es improvisador, que vino aquí hoy esta noche, sabe que hay aquí un derroche de versos en la... Bueno, el asunto pues también de ir haciendo esta retahíla de décimas es que se acelere el ritmo, pero como Alexis, digamos, ya está frío porque lo interrumpió Mar, va a haber aquí un problemilla porque no va a alcanzar, digamos, la velocidad que regularmente alcanza Alexis Díaz Pimienta, y va a intentar pedir al público los aplausos, el ánimo, para poder llegar a donde regularmente llega esa suerte de hiperrapidez al momento de improvisar, y bueno, no, digamos, no va a alcanzar, ¿no? Pero eso nos habla también, bueno, pues de esta cuestión del cuerpo, del ritmo, digamos, ese ritmo propio, ¿no? Y de cómo, bueno, se va adaptando también a los versos, a la música, al escenario. Estoy sintiendo que se improvisa mejor, vamos a darle calor a la palabra cantada, porque si no siento nada yo ya no puedo seguir y nadie me podrá oír, y llega la madrugada, sigan por favor, sigan corriendo esa forma para que la plataforma comience a ganar calor, el bando improvisador nadie lo puede callar, yo venía a demostrar cosas que ya he demostrado, pero ahora estoy inspirado, ya nadie me va a parar, yo te devuelvo el sombrero y me pongo la cabeza, porque solo me interesa decir las cosas que quiero, ahora sí yo considero que la noche ha terminado, que ya yo estoy tan cansado, que me tengo que callar, que me pongo a reposar, que ya yo estoy asustado, que ya yo no quiero ser el mismo Alexis que era, es la única manera de público complacer, lo importante es entender, lo importante es estar vivo, lo importante es que no escribo, lo importante es que la gente ha entendido de repente las cosas que yo recibo la mirada de gente que me alimenta y gente no se da cuenta de las cosas, y aquí en nada se miente, esta madrugada está siendo un poco loca, yo me saco de la boca las palabras de repente para que entienda la gente todo lo que a mí me toca ser como un niño que juega ante el escenario. Bueno, esa parte, digamos, donde lo hace más rápido, regularmente es más extensa, ¿no? Por eso digo que como que no termina de llegar, ¿no? Aunque, digamos, si muestra cómo es, no termina de llegar. Bueno, pues hemos visto ya cómo es los aspectos de la improvisación en décimas, en la glosa en décima del guapango arribeño también. Y pues aquí lo dejaríamos por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.